Hola, Alejandro, ¿Qué ¿nos tal? ¿Cómo escucha? le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, Bien, bien. Alejandro, lo molestamos para que nos ayude a entender lo que va a pasar mañana en las elecciones de Venezuela, cuál es el clima que se vive allí y cuáles son las Mm, perspectivas que hay, ¿no? mm. Sí, bueno, Venezuela inició un proceso electoral a partir de un acuerdo entre el Ujú. oficialismo y la oposición y otros países, digamos, quienes mediaron en la situación, Sí. llegaron a una solución de tipo política que se llama Acuerdo de Barbados, Ujú. y en donde, bueno, nos encontramos con un proceso electoral donde, bueno, hay más de 10, digamos, 10 coaliciones que compiten, digamos, hay dos que son las más significativas o las más importantes, que son, por un lado, el bloque bolivariano, digamos, ¿no? Ujú. Formado por el Partido Socialista Unificado de Venezuela, digamos, el Partido Chavista, digamos, y el Partido Comunista de Venezuela. Sí. Y por otro lado, lo que se llama Plataforma de Unión Democrática, digamos, que está impulsando como candidato a Eduardo Gutiérrez Urrutia, ¿no es cierto? Que es Ujú. el candidato opositor en principio, que parecería con más chances, digamos, ¿no es Bien. cierto? ¿Es una elección polarizada, doctor? O sea, en estas usted nos dice que hay dos más importantes, pero ¿esto significa que está polarizada? Sí, digamos, yo no soy de creer mucho en las encuestas, digamos, ¿no? Bien. Porque generalmente, digamos, no son muy fiables, digamos, ¿no? Pero además no conozco tan fino el detalle, digamos, de los modelos que se aplican ahí en Venezuela para evaluar. Sí. Pero le diría que, bueno, en principio parecen estar repartidas, digamos, quién va a ganar en Mayoritariamente. principio, ¿no? Ujú. Es decir, aquellas encuestadoras próximas al gobierno dice que gana el gobierno y aquellas próximas a la Ujú. oposición dice que gana la oposición. Por lo tanto, ahí me parece que la clave para entender la situación va a estar en cómo va a ser el voto, sobre todo de aquellos sectores que se mostraron fieles al chavismo, digamos, y Ujú. que fueron incorporados a la política por el chavismo, digamos, hace más de un cuarto de siglo. Sí, digamos, siguen acompañando a esta coalición política o cambian de coalición. Me parece que ahí está Bien. la clave para entender qué es lo que va a pasar en el día de mañana. Alejandro, ¿de qué manera repercute lógicamente esta situación, ¿no? Estas elecciones en Venezuela en términos geopolíticos para la Argentina? ¿Por qué deberíamos estar atentos a esto? Bueno, primero porque, bueno, el Cono Sur es el área Ujú. más importante, digamos, por lo menos para quienes creemos que la Argentina tiene que buscar márgenes de maniobra en el escenario internacional, es nuestro primer círculo de influencia, por decirlo de alguna manera, Bien. y sobre la base de esa razonabilidad, digamos, uno debe entender que todo lo que ocurre en el cono sur es significativo para la Argentina. Parece que Ujú. en eso sería la primera cuestión. La segunda cuestión, digamos, y a pesar de que el gobierno actual parece no tener prioridades sobre la cuestión regional, Ujú. va a tener impacto, digamos, sea cual sea el resultado, digamos, en Claro. un sentido u en otro, ¿no es cierto? Entonces, ya ganando el chavismo o ganando la oposición, digamos, Ujú. ¿no? Incluso probablemente toda la situación tumultuosa que se vivió previa a la inscripción de las listas, Sí. digamos, ¿no? Porque hasta el momento de la inscripción de las listas, porque de hecho, este, Gutiérrez, Urrutia, Ujú. no es el líder, por decirlo de alguna manera, de la coalición opositora, ¿no? Sino este, Corina Machado es Sí. la líder, digamos, Ujú. y no parecerían representar incluso, si bien son proyectos afines, no son el mismo proyecto, digamos, ¿sí? Bueno, ahí también habría que ver, digamos, cómo se toma el resultado electoral, digamos, Ujú. ¿no? Em, Eh, Doctor, esa, en qué- esa, ahí usted está tocando un punto porque la pregunta es qué pasa después de las elecciones, gane quien gane, ¿no? ¿Qué tan firme es este compromiso de la vía democrática para resolver el poder en Venezuela, teniendo en cuenta el clima, yo no sé si usted comparte, de violencia política que se vive y qué sí, posibilidades hay después de que uno u otro acepte una derrota, ¿no? claro.
Sí, yo creo que eso enturbia, por decirlo de alguna manera, la situación. Ujú. Lo que sí tenemos como antecedentes es que el chavismo aceptó dos derrotas electorales, digamos, ¿no? Sí, Y aceptó los resultados, digamos. ujú, sí, Me parece que en ese sentido, eh, por parte del oficialismo había que estar tranquilo y creo que la oposición también, porque bueno, es parte del compromiso que firmaron. Por eso yo cuando ujú. comencé Sí, contaba el me compromiso preguntaban, electoral, sí. hablé del acuerdo de Barbados, porque es Ujú, parte, digamos, de ese compromiso. Piensen ustedes que la oposición ha utilizado miles de caminos, digamos, y sin ujú. embargo no han sido efectivos, porque de hecho el chavismo gobierna hace 25 años, Claro, claro, por eso. Sería porque, un digamos, cambio no importante, fueron a ¿no? elecciones, crearon gobiernos paralelos, Ujú. un montón de opciones. Bien. Y sin embargo, digamos, no resultaron efectivos, porque evidentemente algún apoyo Ujú. electoral el chavismo tiene, digamos. Sí. Yo creo que es que ahí está el gran problema, digamos, de ver cuánta esa base electoral se erosiona o no en función de una situación que, si bien en los últimos meses, digamos, es una situación de mejora, digamos, es Ujú, cierto que vienen de una situación muy difícil, digamos, ¿no? Y ujú, digamos, en cuanto a esa situación económica difícil, erosionó esa solidaridad o esa ujú, alianza, digamos, entre el chavismo y los sectores más bajos de la sociedad venezolana. Y me parece que ahí está la clave y cuánto de eso ujú. garantizará, digamos, y en función de eso, digamos, si se garantiza o no este, una estabilidad política, digamos, ¿no? Bien, Porque bien. en ese sentido, digamos, yo creo que, digamos, me da la sensación que van a ser escenarios muy parejos, digamos, no es que Ujú. va a haber una derrota apabullante de un lado o del otro. Claro, claro. O sea, Tiendo a el entender que eso, gane va a digamos. tener que intentar construir algún puente, ¿no? Sí, obvio. Entre esas dos opciones, porque por lo que usted nos dice, nadie va a ganar con una legitimidad arrasadora que luego le permita reformas inmediatas. Sí, no, obvio, digamos, Ujú, me parece que ahí es un poco, creo que lo que el mensaje que dio Lula hace unos días, digamos, con respecto a la situación. ujú, Alejandro, ¿qué, El que gane, gana, y el que pierde tendrá que pensar en cómo construye, digamos, una estrategia electoral para vencer en las próximas elecciones, digamos, que es reincorporar, digamos, incorporarse a un juego legítimo democrático, digamos, que me ujú. parece lo que ahí sí, está faltando, por decirlo de alguna manera. sí, Alejandro, ¿cuál es tu visión, cuál es tu opinión y el análisis que haces de estas declaraciones que ha hecho Maduro respecto a que si no gana el chavismo va a haber un baño de sangre? ¿Qué observación te merece esto? Mira, tiene respuestas del otro lado también, digamos, ¿no? Es decir, no me parece que, creo que hay una situación de lo que se llama ascenso a los extremos, claramente, Ujú, digamos. Hay una radicalización por parte del oficialismo y también de la oposición, digamos. Ahí la idea de revancha, digamos, en el discurso opositor también está presente. Entonces, creo y que eso ha contribuido, esas dos cuestiones han contribuido a el enrarecimiento del clima electoral. bien. Se, Entonces, en ese sentido, digamos, es decir, no se estaría dando lo que la teoría política, digamos, aconseja, que es ujú, la convergencia hacia el centro, digamos, sino que estás claro. viendo una fuga hacia los extremos, Se, ¿no? Que es muy parecido, bueno, un poco a lo que aquí ha ocurrido, pero después también es cierto que la situación se ha ido normalizando ujú, también, ¿no? Es que, ujú. entonces me Es, parece que en ese sentido hay que confiar en que las instituciones eh, van a tener, y las acciones de los políticos, digamos, sobre esas instituciones van a ujú. tener un uso, en la medida que tengan un uso razonable, no creo que haya problemas de desborde, por decirlo de alguna manera. Es una elección voluntaria y entiendo que no es por voto electrónico o sí es por voto electrónico. Digo, para saber qué podemos esperar mañana en cuanto al horario de los resultados y empezar a tener Sí, novedades de lo creo que que ocurra. sí, el sistema electoral creo que es electrónico. Es No, electrónico en no estoy Venezuela. seguro. Bien, Porque de hecho la discusión es, digamos, cuál blindado estaba el sistema. bien, Entonces yo perfecto. a partir de esa discusión entiendo que Claro, tiene hay que toda ver una con... discusión en torno a la transparencia de la elección, ¿no? Y los Sí, observadores del proceso electoral y demás. sí, bueno, ahí hay, bueno, hay claroscuros, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. En el sentido de que, por ejemplo, la Unión Europea no ha acompañado, por decirlo de alguna manera, Ujú.
no ha enviado observadores. Es el caso, creo que de Colombia, Ujú, digamos, y también, y en el caso de Brasil, ayer había una información de que no, pero ujú, después a última hora de la tarde se señaló que Celso Amorín, que es un asesor en temas internacionales, fue antiguo ujú. canciller de Lula da Silva, digamos, Sí. fue a Venezuela a observar el escrutinio, digamos. Entonces me parece que ahí podría haber, digamos, algún signo, digamos, de cierta participación, digamos, Ujú. que lo importante sería, bueno, que los observadores internacionales, digamos, no tengan objeciones sobre el proceso, obviamente, ¿no? Que me parece que para eso están, digamos, y para Doc- eso se debe garantizar estar. Doctor No sé. Alejandro Simonov, usted ha sido muy gentil en habernos atendido. Le agradecemos muchísimo que nos haya desasnado sobre el tema Venezuela y la elección de mañana. Gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Bueno, allí el doctor Alejandro Simonov es doctor en Relaciones Internacionales, coordinador del Centro de Estudio en Políticas Internacionales